Bien, vamos a iniciar esta segunda sesión que va desde las 11:20 hasta las 12 del mediodía. Y quedamos en la pregunta 3. Para lograr la auténtica paz, el autor, ¿qué propone? ¿Será que propone la creación y la práctica de nuevas técnicas pacifistas, la unidad internacional de los gobiernos, la igualdad e independencia de los países, un procedimiento jurídico homogéneo y universal o un sistema jurídico social y humanista? Y por acá lo podemos ver que él propone una técnica jurídica y que pueda lograr los cambios de reparto del poder sobre la tierra. Entonces, cuando nos vamos al término jurídico, él propone un sistema jurídico social y más humanista. Es la opción E. De esta manera, vas a realizar las demás actividades que corresponden del libro. Recuerda que tienes ejercicios que hacer. En la página 22 tienes actividad domiciliaria, página 23. Y ahora vamos a avanzar 22 y 23, recuerda que tienes actividad. Vamos a avanzar al contexto de las palabras y nos vamos nos vamos a lo que son la precisión léxica. Un momento, disculpen que está haciendo un calor terrible. Entonces, estamos dando continuidad al tema, no hemos avanzado en otro. Estamos dándole continuidad al tema de la semana pasada y vamos a lo que es la precisión léxica, pues las palabras deben usarse con la mayor propiedad y precisión posible. Y esto quiere decir que tenemos que, su significado o sentido peculiar, tiene que haber una correspondencia entre ambos términos y conceptos. Entonces, esta precisión debe haber concisión, exactitud, de la misma manera. También podemos decir que la precisión léxica, pues, es el uso adecuado del significado de una palabra en un determinado contexto. Y el objetivo de este es que el mensaje pueda ser comprendido. Pues la lengua castellana, mis queridos estudiantes, es rica en variedades de palabras para una determinada expresión. Un ejemplo aquí de la precisión léxica dice, ¿qué términos sustituirían en forma precisa las palabras subrayadas? Vamos a ver. Las palabras subrayadas son pedido y pareja. Esta precisión léxica nos lleva a que buscar un adecuado significado de una palabra dentro de un contexto para que el mensaje pueda ser pueda ser más específico. Entonces, una manera de poder llegar a esta precisión léxica es a través de los sinónimos también, porque no el hecho que sean sinónimos quiere decir que sean todos. Entonces podemos ver pedido, también puede ser una petición, una demanda, una solicitud, un requerimiento. Entonces, quien solicita el divorcio está probando con su pedido que ya no quiere seguir unido a su pareja. Entonces, quien solicita el divorcio está probando con su petición o con su solicitud que ya no quiere seguir unido a su cónyuge. También pudiese ser cónyuge, esposo o esposa. En este caso no puede ser esposo porque ya estamos definiendo un género y este sería el hombre, ¿no? Masculino. Entonces, quien solicita el divorcio está probando con su pedido, con su solicitud que ya no quiere seguir unido. ¿A quién? A su cónyuge. Entonces, no estoy alterando la oración, estoy colocando que ese significado que voy a sustituir le dé más sentido a la oración. En el ejemplo que está acá tenemos ahora, en la vida no existe nada hecho. Entonces, vamos a buscar
sinónimos de lo que nos está subrayando, ¿no? Hechos. Un hecho puede ser un acontecimiento, un suceso, un evento, un incidente, un caso. En la vida no existe nada incidente. Construye el camino de su futuro. Tú debes ser el constructor. Vamos a ver. Tenemos que emplear otro sinónimo de constructor porque el que tengo lo tengo que hacer más entendible. ¿Ves? En la vida no existe nada ocasionado. Construye el camino de tu futuro. Tú debes ser el constructor, puede ser el arquitecto, el edificador, el urbanista, el proyectista del castillo de tu vida. ¿Ves cómo sustituye las palabras? De esta manera tú lo debes hacer también. Eso se llama precisión léxica. Entonces, establecer la precisión léxica consiste en especificar el significado de las palabras en función del contexto de su uso. A ver, ¿qué es un contexto para ti? ¿Qué es un contexto? Yo te voy a dar un concepto y a través de ese concepto tú vas a copiar en tu cuaderno lo que es un contexto para ti. Un contexto es un término que alude a un conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un hecho, una situación, un evento que está fiablemente comprobado. ¿Ves? Es un evento, algo que está ocurriendo, ocurrió y hay hechos y situaciones que lo comprueban. Entonces, coloca en estas líneas un concepto y te voy a dar un tiempo para que lo hagas. Bien, entonces espero que hayas hecho un concepto propio de lo que es el contexto. Ahora tienes actividad domiciliaria en la página 26. Del siguiente cuadro, elige el significante apropiado para cada significado. Luego plantea dos sinónimos. Por ejemplo, a ver, vamos con el primer ejemplo para hacerte una demostración. Vamos a una demostración.
En el caso de la palabra locuaz, la tenemos por acá. Vamos a utilizar nuestro apuntador, locuaz. Locuaz es una persona que habla mucho o demasiado. Entonces vamos a buscar aquí donde podemos ubicar a locuaz. Aquí está. Que tiene habilidad para hablar, eso es locuaz. Entonces a locuaz yo le voy a buscar dos sinónimos. Y en este caso yo voy a utilizar, vamos a ver qué pudiese yo utilizar como locuaz, elocuente y facundo, conversador. Entonces coloco aquí, vamos a hacerlo con el lapicito de zoom, coloco locuaz y los sinónimos son elocuente y hablador. De esta misma manera, tú tienes que ubicar cada una de las palabras que están arriba con los significados. Imagínate que estos son los significados. Tú tienes que ubicar el significante, que es la palabra base. Y a esa palabra base, como en el caso de locuaz, le buscas dos sinónimos. Así vas a hacer tu actividad. Copia este ejemplo en tu cuaderno. Bien, entonces espero que hayas copiado el ejemplo porque voy a borrar todos los dibujos. Entonces por acá, mi querido amigo, vamos a seguir. Recuerda que te estoy dando las instrucciones para la actividad domiciliaria. Aquí en la página 27 también tienes actividad, debes realizar esta lectura y responder a las preguntas. Recuerda hacer todo. Debes construir oraciones con ambas palabras. Puedes utilizar una oración donde se emplee musitar y diligente y las demás que te siguen a continuación. Tienes actividad domiciliaria. Y llegamos al punto, muchachos, donde ya aquí tenemos avances en lo que son las ideas centrales o temas centrales. Entonces, es como un ejercicio a manera de consolidar lo que ya sabemos, que son las ideas. ¿Ves? En nuestro libro podemos afianzar este tipo de aprendizajes, pues nos llevan a ejercitar cada vez más los conceptos que vamos aprendiendo. Estuvimos hablando acerca de las ideas, también hemos estado hablando acerca de los datos puntuales. Entonces aquí en
en esta página, en la 32, nos señala síntesis de información. Sintetizar un texto significante determina el tema sobre el que gira el mismo. El objetivo es considerar las ideas más importantes del texto en una sola idea central. Es decir, hacemos una síntesis, un resumen de las extracciones más importantes para poder obtener la esencia de ella. En idea principal del texto, por ejemplo, aquí tenemos que la idea central o tema central es una proposición que resume el propósito informativo del texto. Este propósito puede ser explícito y no, y lo vimos en la clase pasada, las ideas implícitas y las explícitas. Si estuviera implícito, pues sería necesario abstraerlo o extraerlo y darle la forma de una oración. Eso que tú viste que no lo dice el autor, hay que darle cuerpo. Hay que darle cuerpo para ello. Entonces, en cuanto al título, el tema central de un texto puede expresarse también como un título. Idealmente, el título es una frase que contiene de manera explícita el tema central. Nunca un título va a estar de manera implícita, sino de manera explícita. Y la diferencia está en que el título deberá ser planteado no como una oración, sino como una frase nominal, una proposición que tenga como núcleo un sustantivo y no un verbo conjugado. En las ideas secundarias constituyen tipos de información que complementan, explican, desarrollan las ideas principales. Pueden ser concretos como fechas, lugares, y eso lo vimos en la clase pasada. Las ideas secundarias, ellas amplían la información, ellas amplían la idea principal. Entonces, por este lado es bueno porque cuando tú ves que hay muchas explicaciones, muchas descripciones, ampliación de la información, pues te das cuenta que estamos en presencia de ideas secundarias, a diferencia de la idea principal, que es algo importante, así como vimos en ejemplos anteriores, que si la quitas, no sabes de lo que estás hablando. Imagínate que estuviéramos hablando de la creación del hombre, como se ve en el Génesis, y de repente yo digo, y comerán de todo árbol menos del árbol prohibido, el que está en medio del Edén, donde está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ay, vas a creer que estoy hablando del árbol del bien y el mal. Pero realmente, si lees, te podrás dar cuenta que en el texto aparece el origen, el Génesis, donde Dios crea al hombre y a los seres vivientes que están con él, pues que serían los animalitos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué día Dios hizo las plantas? ¿En qué día Dios hizo los árboles? ¿En qué día Dios separó las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas? ¿En qué? Entonces, cuando tú extraes una información importante, pues no vas a saber de qué estás hablando. Y eso lo hicimos en la clase pasada y también lo acabo de demostrar. La idea principal es la más importante, porque si no, no sabe de qué estás hablando. Y la idea secundaria se encarga de complementar, de ampliar el contenido. Entonces, toma los apuntes de lo que te acabo de dar porque es importante. Y aquí nos vamos a hablar de un texto muy bonito que es acerca de las mariposas. Pues aquí hay un dato importante, sino que tú no sabías de las mariposas y no de cualquier mariposa. No, señor. En este texto vamos a evidenciar lo que es la comprensión lectora, lo que es esa capacidad de extraer ideas, de ser un lector activo. Tenemos aquí este texto y se los voy a leer y dice, las mariposas monarca, ojo, no estamos hablando de cualquier mariposa, las mariposas monarcas que estos días migran desde América del Norte hasta México, incorporan en sus antenas un reloj de 24 horas que les ayuda a mantenerse en su ruta a medida que el sol cambia de posición durante el día, según revela un estudio publicado hoy en Ciencia.
Para llegar a esta conclusión, la neurobióloga Christine Merlin y sus colegas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts extirparon con cirugía las antenas de algunas mariposas y las hicieron volar al aire en un simulador de vuelo. Como consecuencia de esta operación, los insectos perdieron su capacidad de orientación habitual. Incluso, aunque las moléculas del reloj en su cerebro seguían en hora. Experimentos posteriores en los que se cubrían las antenas de las mariposas con un esmalte de pintura blanco o negro confirmaron que estos órganos incorporan una especie de GPS para la orientación dirigida por el sol. Merlin sugiere que otros insectos que navegan guiados por la posición solar podrían usar sus antenas de un modo parecido. ¿Te fijas este dato curioso que hay en la lectura? Entonces, ¿qué nos informa principalmente esta revista? ¿Cuál es la idea central? ¿En qué se basa? Pues se basa en las antenas de las mariposas monarcas como guías. Transforma la idea central en un título que sea una frase nominal. Y entonces aquí voy a encerrarlo en un título. Vamos a ponerle un título, pues. Vamos a ponerle un título. Vamos a hablar de la mariposa, que tiene que ser la mariposa monarca. Vamos a agregarle las antenas. Y yo pudiese decir las antenas de las mariposas monarca como una guía o como un reloj y GPS. O pudiese colocarle también el GPS de las mariposas monarcas. Así suena más bonito. El GPS de las mariposas monarcas, porque en realidad las antenas son como un GPS, las orientan. Entonces el título sería, muchachos, para mí, a mi criterio, ustedes pueden manejar otro, el GPS de las mariposas monarcas. ¿Qué nos informa principalmente la revista? Porque nos informa acerca de las antenas de la mariposa monarca, que bueno, esas sirven de orientación, así como el GPS, como un Waze, como un Google Maps, que nos indica cuál es la ruta a seguir. Y ellos hicieron dos modalidades de prueba. Le extirparon las antenas y se dieron cuenta que las maripositas perdieron como que la orientación, ¿no? Y se le colocaron esmalte blanco o negro y la respuesta creo que fue parecida. Entonces sirve de ayuda para estas maripositas, estas antenas. Y de repente para muchos insectos. Entonces yo quiero que te hayas dado cuenta de cómo analiza. Entonces de esta misma manera coloca tus análisis, tus conceptos, porque aquí te los acabo de dar yo, pero tienes que colocarlos a tus conceptos. Entonces te voy a dar un tipo para que apuntes.
De esta manera, espero que hayas entendido cómo hacer el ejercicio. Este texto número 2 lo deberás realizar. Yo me imagino que te habrán pasado un poquito más nítido esta hoja, pues, de esta manera puedes tú ir avanzando en tu lectura. Muy bien. Entonces, por acá, muchachos, seguimos con las actividades y esta lectura la vamos a hacer. Esta lectura me fascina y vamos a entenderla. Ya vamos a iniciar esta lectura. Así que para ello, vamos a a iniciar con ella. Así que presta mucha atención que vamos a extraer datos puntuales acerca de ella. Y es bueno porque ponemos en práctica todo lo que nosotros vamos aprendiendo a través de ella. Así que nos quedan 12 minutos de esta sesión, vamos a aprovecharla. Recuerda que todo aquí vale. Entonces yo espero que tú estés haciendo tu actividad de portafolio para que puedas ponerte al día. Entonces, vamos a iniciar. Dice, a pesar de ser sambo, un momentico. Un momentico, muchachos, disculpen. Un mensaje de la institución. Entonces vamos a iniciar. Dice, a pesar de ser sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de la Alianza y cada vez más a un rubio de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín se compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos que no era ni sambo ni gringo, el resultado de un cruce contra natura, algo que su vehemencia hizo derivar, para su desgracia, de sueño rosado a pesadilla infernal. Pero no anticipemos, precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby, pero en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Todo empezó la tarde en un grupo de blanquiñosos jugaban con una pelota en la Plaza Bolognesi. Era la época de las vacaciones escolares y los muchachos que vivíamos en los chalets
vecinos, hombres y mujeres, nos reuníamos allí para hacer algo como esas interminables tardes de verano. Roberto iba también a la plaza, a pesar de estudiar en un colegio fiscal y de no vivir en Chales, sino en el último callejón que quedaba en el barrio. Iba a jugar, iba a ver a jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquito que lo había visto crecer en esas calles y sabía que era hijo de la lavandera. Vamos a bajar, pero en realidad, como todos nosotros, iba para ver a Keka. Todos estaban enamorados de Keka. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Keka no llegó a alcanzar y que rodó hacia la banca donde Roberto solitario observaba. Cuando Roberto se la alcanzó, Keka, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había mirado, un ser retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado, algo que tampoco le era desconocido, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus. Y entonces se apartó aterrorizada. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Keka al alejarse a la carrera. Yo no juego con zambos. Esta es una adaptación del cuento Alienación de la palabra del mudo Julio Ramón Ribeiro. Entonces, estamos hablando aquí de algo que no me gusta. Y es que cuando hablamos de las razas, las distinciones, las discriminaciones, pues es el tema que no me gusta. Entonces la chica se aterrorizó cuando vio a este chico de tez negra, de tez oscura, perdón. Entonces, ¿cuál es la idea central del texto? Bueno, el chico quería ser más gringo, más parecerse un gringo que a un sambo. Él quería deslopizarse y desambarse. No quería ser ni López ni quería ser sambo. Porque él quería parecerse más a un Bobby que a un Roberto. De acuerdo con el texto, es cierto que aquí te voy a ayudar en algunas porque tú vas a realizar el resto hasta donde me llegue el tiempo. De acuerdo con el texto, es cierto que Roberto López le impactó tremendamente la frase que mientras jugaba la pelota, le impactó la frase de Keka mientras jugaba la pelota una tarde. Que todos los chicos del barrio estaban enamorados de Keka y le gustaba ir a verla jugar pelota. Y que Keka era una chica muy coqueta. Bueno, la 1 y la 2 hasta ahora son correctas. Entonces aquí voy a utilizar mi lapicito y es la 1 y la 2. La opción D, porque ya esa lectura ya lo he leído y te puedo ayudar. Porque sí, realmente a él impactó lo que le dijo Keka y sí también todos los chicos estaban enamorados de esta niña, de Kekita. Suena como a torta, ¿verdad? Entonces, sobre Roberto López podemos deducir que no se encontraba conforme con su apariencia física ni con su procedencia social. Eso está de más de visto, claro que sí. La 1 sí, eso es evidente. Él estudiaba en un colegio fiscal y era hijo de una lavandera y vivía en un callejón. Eso también es cierto. Buscó parecerse hasta en el nombre a un norteamericano. También es cierto. Su falta de autoaceptación se convirtió en un grave problema para él. Ay, aquí tenemos que, ¿sabe lo que es deducir, no? Deducir no es extraer lo literal o lo explícito de un texto, es lo que el texto no te lo está escribiendo, tú lo deduces, sacas a conclusión. Entonces, la 4 es correcta. La 1 es correcta y la 3 también. Porque estudiaba en un colegio fiscal y era hijo de una lavandera y vivía en un callejón, son ideas explícitas, tan tal cual en el texto, pero la 1, la 3 y la 4 no están explícitas, están implícitas. Entonces podemos decir que son deducciones. Entonces la respuesta correcta es la B, la 1, la 3 y la 4. ¿Ves cómo hago las deducciones? Ajá, y de esta manera debes hacerlo tú. Entonces,
Identifica y subraya en el texto los elementos coloquiales. Luego analiza las frases coloquiales que se presentan a continuación. A ver. Quería parecerse cada vez a un... Ya va, muchachos. A un sagüero o zaguero. No sé cómo le dicen acá, pero aquí lo estoy pronunciando de ambas maneras. Esta frase tienes que analizarla y colocar su significado acá. Deslopizarse y desambarse. Americanizarse y el huaico. Vas a colocar el significado de ellas aquí. Esto es actividad domiciliaria de la página 37. Y luego vas a hacer la actividad de la página 38 hasta la 39, porque en la siguiente clase vamos a hablar de la redacción de texto. Entonces, realiza tus actividades domiciliarias, extrae los datos puntuales, que te ayudarán a identificar las ideas principales, las ideas explícitas y las ideas implícitas. Y esto se obtiene cuando usted como estudiante tiene esa capacidad lectora, esa capacidad de poder entrarse en el texto y conocer sus puntos, sus ideas y todo. Entonces, haz práctica, porque si usted no realiza la práctica, mi querido estudiante, usted no va a poder aprender. Y razonamiento verbal requiere que usted como estudiante, un momentico, requiere que usted como estudiante sea una persona que aplique los conocimientos a través de la práctica. Entonces, hasta aquí la clase de hoy y nos vemos el día lunes. Cuídese, no vaya por ahí a reuniones. Recuerde que estos prácticamente 14 días que nos dieron de flexibilidad son para que nosotros aprendamos por sí solos a cuidarnos. Y sabemos que si los casos de COVID aumentan en estos 14 días, volveremos otra vez a cuarentena. Entonces nosotros mismos somos los que podemos cambiar el futuro que esta pandemia nos ha azotado. A muchos familiares han muerto, muchas amistades. Entonces vamos a ser conscientes y a mantener la distancia social, a cuidarnos. Entonces, mis estimados estudiantes, hasta aquí la clase. Nos vemos el día lunes. Un fuerte abrazo desde la distancia.